Bueno muchachos, bienvenidos a la segunda clase de FPCs, cambios de FPCs y reparaciones de FPCs. La clase anterior vimos cómo hacer el cambio o reparación de un FPC en una tarjeta principal o en una SUD-board. Hoy vamos a tener la clase de cómo hacemos para reparar los FPCs directamente de un flexor, sea de huella, sea de power, sea de cámara o sea de pantalla. Estoy seguro que en sus talleres les ha llegado el típico caso que tenemos un repuesto como este, un botón, un flex de power con el FPC dañado, pero resulta que no tenemos el proveedor que nos haga llegar ese repuesto. No tenemos el proveedor que nos traiga de manera rápida ese repuesto y el cliente necesita la reparación rápida. También puede suceder en las cámaras. Algún FPC dañado por corrosión, por fractura, por fisura, por cualquier motivo y no tenemos el repuesto a la mano, pero sí podemos repararlo. Incluso ha sucedido en pantallas que el FPC es el que está dañado, pero la pantalla está buena y solo es reparar la conexión en el conector FPC para que funcione. Entonces en la clase de hoy vamos a aprender a reparar diferentes flexores y diferentes tipos de FPCs en flexores. ¿Qué vamos a necesitar, muchachos? Vamos a empezar con el caso de una pantalla. Acá tengo diferentes tipos de pantallas, diferentes tamaños de FPCs. Vamos a hacer el ejemplo para que puedan validar que esta técnica funciona para cualquier tipo de pantalla, cualquier FPC de pantalla, cualquier tipo de flexor, no solo en una en específico. Aquí pueden ver que tengo diferentes modelos de pantallas. Vean este como viene, así, vean este y vean este. Entonces vamos a empezar con esta pantalla. ¿Qué vamos a necesitar? La pantalla como tal, el cautín, flux y una pinza. Ok muchachos, vamos a necesitar cautín. En este caso voy a usar un C210. ¿Qué temperatura vamos a usar? Voy a trabajar con temperatura de 250, ¿listo? No tengo por qué excederme tampoco a 350, 380. Con 250 en un cautín como este está más que bien. Vamos a usar flux. Ya saben que yo utilizo este flux, muy bueno, marca Mijin, es bastante bueno, lo recomiendo. Vamos a usar flux y vamos a usar unas pinzas como estas. Con estos tres, este insumo, esta herramienta, con el cautín podemos hacer una reparación de FPC en un flexor. Entonces vamos a mostrar la técnica que ocupamos aquí en el taller. Ahora vamos a posicionar el cautín de una manera cómoda, como mejor nos sirva para poder realizar el trabajo. Yo lo voy a colocar así de esta manera para que me pueda recibir el flexor como lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces les voy a cambiar la imagen para que puedan ver más detalladamente. Ahora, en esta parte vamos a buscar reposición. Yo creo que acá está más que bien. Si acercamos acá el flexor, pueden verlo. Vamos a darle entonces un poco más de enfoque. Lo digo que ahí. Entonces, vamos a aplicar flux. Vamos a aplicar flux sobre el FPC. Vamos a aplicar flux acá. Perfecto. Tenemos las pinzas acá. Y ahora lo que vamos a hacer es de manera cómoda, ¿sí? Siempre busquen una manera bastante cómoda. Y lo que hacemos es acercar el flexor hacia el cautín, vean. Vean cómo él hace su trabajo. Si yo lo coloco, vieron, es de manera automática. Vamos a enfocar un poco mejor. Ahí. Vean. Lo dejamos por unos segundos. Vean. Unos segundos. Vean cómo está calentando. Y retiramos el FPC. Vean dónde lo tengo. Vamos a colocarlo en un pañito de una vez porque si no se nos va a compactar. Vamos ahora a revisar el flexor. ¿Cómo nos quedó? No nos trajimos ni una sola pista. Ahí está. Tal cual. Se logró desmontar. Ahora, en caso de que tengamos que cambiar la aleación de este flex, también lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Vamos a ocupar un holder, puede ser un holder como este. Solo es para que nos sostenga el flexor. Vamos a ajustarlo acá, ya les voy a mostrar. Puede ser, vamos a ver acá, que se me sujete bastante bien. Vamos a hacerlo a ver acá si llegamos. Ok, sí, acá puede servir. Y acá ya lo tenemos sujeto, ¿ya? Entonces, vamos a darle un poco más de visión. Ahí, perfecto. Ahí pueden ver, lo tengo sujeto, tengo las pistas. Vamos a aplicarle un poquito de isopropílico. Limpiamos.
el área de trabajo, podemos limpiar el flexor. Súper bien, vamos a darle otra limpieza. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la aleación. Ya ustedes saben cómo es el cambio de aleación. ¿Qué vamos a usar, muchachos? Estaño. Vamos a usar esta herramienta para aplicar un poco de flux allí. Pueden ver cómo tengo la zona de trabajo, cómo tengo el repuesto, cómo lo estoy usando. Aquí les cambio la imagen. Y vamos a aplicar un poco de flux. De esta manera. Perdón, de estaño, de flux. No sé qué tengo con el flux hoy en esta clase. Vamos a aplicar estaño, estaño, estaño para hacer el cambio de aleación. Así está súper bien. Así está más que bien. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar el cautín. Vamos a pasar por acá. Les recomiendo con una pinza sujetar el flexor. Puede ser así, acá, sin hacerle mucha presión porque lo perforamos. Simplemente es colocar la pinza allí y ya para que se sujete. Y vamos a hacer un paso rápido. Vamos a limpiar un poco la punta. Es mejor que no esté tan estañada, que esté limpia en su totalidad. ¿Listo? Ahora vamos a pasar la punta del cautín, vean. Cambio de aleación en todas las pistas, miren. Hacemos un cambio de aleación acá. Lo hacemos acá. Acá, acá, acá. Vean, 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 vean cómo nos funciona, cómo trabajamos. Listo. Nos quedó. ¡Qué chulada! Miren, listo. Recomendación, muchachos, no excedernos de temperatura. ¿Por qué? Porque si dejamos allí mucho tiempo el cautín, vamos a soltar el flexor, él se va a bombar y las pistas se van a ir, se van a empezar a mover y se van a romper y lo vamos a dañar. Simplemente es una pasada rápida para que se haga el cambio de aleación. Ahí ya está listo esas pistas. Ahora viene la limpieza. Isopropílico, ustedes ya saben. Vamos a darle una buena limpieza. Vean cómo nos quedaron esas pistas. Bueno, se nos soltó. Vamos a volver. Bueno, yo creo que ya está listo incluso. No importa que se nos haya soltado. Vean cómo están. Vean cómo están de brillosas, cómo quedaron. Vamos a darle un retoque. Vean esas pistas cómo quedaron. Quedaron súper bien. Ya está listo para montar el FPC. ¿Cómo lo vamos a montar? Vamos a hacer la misma función, muchachos. La misma función. Vamos a volver a usar el cautín nuevamente. La misma posición que lo teníamos. Que nos dé comodidad de trabajo, puede ser acá incluso, creo que acá está súper bien. Ahí pueden ver súper bien. Le tendré que dar un poco más de altura. Perfecto. Vamos a calcularlo. Súper, ahí está súper bien. Acá tenemos el FPC, ya lo tengo acá, ya se los voy a enseñar. Vean, un FPC que no sufrió ninguna partidura, no se maltrató. Ahora lo que hacemos, fácil muchachos. Vamos a aplicar un poco de flux, les voy a mostrar acá para que puedan ver. Un poco de flux, poco, recuerden que para montar ya el FPC no hay que montar tanto flux. Se aplica poco porque él se va a diluir. Hacia esa cantidad está bien. Posicionamos el FPC en una parte que nos quede cómoda, en una parte que nos quede fácil para poder ocuparlo, para poder agarrarlo ahorita. Posicionamos la pantalla, trabajamos de manera cómoda, de manera que nos sirva. Y vamos a llevar allí el flexor y ustedes van a ver que rápidamente ese estaño se va a colocar. Así está bien, listo, ya está listo, ya se colocó en su temperatura adecuada para recibir el FPC. Aquí hay una técnica. Si yo lo dejo allí puedo quemar el flexor. Entonces como yo ya sé que ya se desoldó, ya el estaño está listo, lo que hago es retirarlo. No lo dejo allí pegado al cautín. Llevo el FPC, ¿sí?, a donde quiero colocarlo, lo voy posicionando, así, lo voy acomodando, lo voy bajando para que el flux me vaya a dejar movilizar o manipular el FPC. Recuerden que el flux se va a colocar bastante, se endurece, entonces bueno, después es un problema, miren. De por sí que él solo se posiciona. Vamos acá, le damos un pequeño toque, un pequeño toquecito, le damos un poco más de temperatura. Ok, creo que ahí está perfecto. Le damos ahora un buen de temperatura para que pueda soldar en ambos lados, le damos así. Vemos cómo quedó. Perfecto. Ahora lo que hacemos es que con la pinza, teniéndolo así, vamos a levantar el flexor de esta posición. Vean la pinza abajo. Y dejamos que enfríe. Dejamos que enfríe un poco. Le damos esa altura. Lo dejamos allí a que agarre temperatura ambiente un poco. Vamos a verlo. Bueno, creo que necesito un repasito. Voy a volver a bajarlo porque, o sea, la verdad en estos casos a mí me gusta que queden perfectos. Entonces,
Como visualmente creo que tengo que moverlo un poquitico de aquí. Ahí, perfecto, ahora sí quedé conforme, le vuelvo a dar temperatura. Por acá, temperatura por acá y subo el flexor, así. Listo, subo el flexor, dejo que solde, que endurezca el estaño. Ahí ya quedó. Vamos a retirar el cautín y vamos a visualizar cómo nos quedó este FPC. Vamos a darle mejor visual acá, ok. Súper bien, vamos a limpiarlo. Isopropílico. Vean las pistas como se ven alineadas. Ahí pueden notar que las pistas están súper alineadas. Vamos a limpiarlo. Un buen de limpieza. Recuerde que el flux siempre es bastante importante limpiarlo. Siempre, siempre, porque él se endurece, entra en orificios bastante pequeños y entonces va a ser bastante incómodo. Pero si le damos un buen de limpieza, podemos tener un muy buen resultado. Vamos ahora a pasarle acá. Ahora vamos a ver detalladamente las pistas. ¿Qué me pasa hoy, muchachos? Vamos a darle acá para tener una visual de las pistas. Vean cómo quedaron soldadas. Igual vamos a darle un poco más de ángulo. Creo que ahí podemos ver. Vean cómo quedaron las pistas. Todas quedaron soldadas, todas. No quedó ni una sola suelta, todas. Vamos a ver la otra parte. Vean. Todas quedaron soldadas, muchachos. Ninguna quedó suelta. Ahí están, todas. Vamos a ver mejor, vamos a verla mejor. Acerquemos. Acá. Vean cómo quedaron las pistas. Todas quedaron soldadas, todas quedaron alineadas. Vean, todas quedaron alineadas. Vean, qué chulada. Vean eso. No deformamos un FPC. Trabajamos bastante cómodos, trabajamos bastante bien con este FPC, no lo desoldamos, no lo deformamos y hicimos una reparación a este flexor. De esta manera nosotros podemos obtener una reparación bastante rápida, bastante práctica, bastante cómoda. No necesitamos herramientas tan sofisticadas para hacer una reparación de un FPC en un flexor. En caso de que la pantalla le haya llegado, porque a veces sucede, a mí me ha sucedido que he tenido casos incluso donde el teléfono me llega, al momento de destaparlo me doy cuenta que los flexores de la pantalla están sueltos dentro del teléfono por algún golpe, la base superior que protege, que se va atornillada, no protegió también y se soltaron y con el movimiento se rompió un FPC. Ha pasado que he tenido colegas que al momento de destapar el teléfono van a desconectar la pantalla y pues sus uñas tal vez son bastante filosas y largas, al introducirlas rompen el FPC. De esa manera ustedes pueden salvar un repuesto como esto, que es una pantalla, sin necesidad de estar sufriendo porque no la encuentro, tengo que comprar otra. Acá salvamos un FPC de una pantalla. Vamos a hacer el ejemplo ahora. Si nos llegara el FPC de una cámara, necesitamos cambiar o reparar o hacer revaling al bueno, le digo revaling o reflow, puede ser al FPC de una cámara. ¿Qué es lo que sucede? Que si las pistas están deterioradas porque tienen alguna corrosión, tienen algún sulfato, lo recomendable es retirar el FPC, hacer cambio de aleación, recuperar las pistas, volver a dar propiedad al estaño y volver a colocar el FPC como tal. Recuerde que el FPC, mientras no esté fisurado, no le falten pistas, puede trabajar bien porque es un conector. Vamos a observar visualmente cómo, en qué estado está el de esta cámara. Listo, entonces vamos a observarlo. Vamos a darle acá. Vean cómo está este. Vamos a bajarlo. Vamos a hacer cambio de aleación y así les voy a demostrar que la técnica también sirve para una pieza tan pequeña como esta. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, muchachos, el mismo procedimiento. El cautín, que ustedes ya saben cómo lo ocupamos, lo posicionamos a donde nos quede más cómodo. Aplicamos el flux sobre la pieza que vamos a cambiar o vamos a reparar. Como lo vamos a bajar, aplicamos una cantidad no tan exagerada, pero sí suficiente de flux. Acá tenemos esta, vamos a darle un mejor visual. Ok, ahí está súper bien. ¿Qué hacemos? Lo llevamos al cautín, muchachos, de la misma manera, vean. Vean cómo empieza a hacer su trabajo, vean eso. Vamos a tocar de modo de que nos va a avisar cuando esté listo para que se pueda soltar. Otros segunditos más de temperatura. Ya casi. Otros segunditos más de temperatura. Y acá ya está. Ya lo retiramos. Bajamos el FPC. Acá lo tengo. Vean que no se dañó, no se rompió. Ahí está. Lo llevamos a un pañito para que no se nos vaya a pegar en cualquier superficie. Vean cómo quedaron las puntas de las cámaras, las pistas de las cámaras de esta cámara que estamos trabajando. No rompimos ninguna. Hacemos el mismo trabajo. Vamos ahora a ocupar un holder para sostener el flexor. Lo vamos a dar acá un poco, vamos a ver si lo puedo sujetar de acá.
¿Cómo me queda mejor? Creo que así. Ok, ahí quedó bastante bien. Véanlo. Eso tienen bien buena visual. Súper bien ahí. Muy bien. Ahí nos quedó. Acá como estamos reparando el FPC y no queremos que se nos vaya a filtrar ningún líquido, nada dentro de la cámara, hay que tener bastante cuidado. Entonces, lo recomendable es que en este caso ustedes apliquen el isopropílico en la brocha. Les voy a mostrar acá, les cambio la imagen. Apliquen el isopropílico así en la brocha. Sostengan la cámara igualmente como sostenían el flex ahorita y den la limpieza. Para que puedan ver lo que estoy haciendo, entonces sostengo acá la cámara y doy la limpieza. Limpio todo este flux, limpio todo ese sucio. Súper bien. Muy bien. Vamos a pasar ahora para recoger todo el exceso. Y vemos que allí ya está bastante bien. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? Lo mismo, un cambio de aleación. Vamos a cambiar la aleación de ese estaño. Igualmente la misma técnica. Aplicamos lo mismo acá. Vamos a aplicarle. No tan exagerado el estaño, porque esto es mucho más pequeño. Pero que sí nos quede estaño allí para que se pueda hacer un cambio de aleación completo. Ok, vean. Ahí ya tenemos estaño. Vamos a aplicar un poco más porque no está cayendo bien como quiero. Entonces quiero que caiga bien. Vamos a usar de aquí. Listo. Bien. Entonces lo vamos a esparcir. Eso, bien. Ahora sí. Ahora sí tenemos un buen estaño acá. Ahora sí. Listo. Vamos a hacer entonces el cambio de aleación. ¿Cómo lo hacemos? Igual, muchachos. Igual. Usamos el cautín a la misma temperatura que estamos trabajando. Vamos a limpiar un poco la punta del cautín. Acá lo tengo. Vamos a colocar acá y vamos a hacer el paso del cautín rápidamente. Miren. Así. Vean. Así. Acá. Perfecto. Miren, miren. Aquí, aquí. Aquí. Acá, acá. Listo. Súper bien, súper bien. Vamos aquí, vamos aquí. Miren, miren eso. Ok. Listo. Ahí ya lo tenemos. Bueno, acá vamos a corregir esto. Listo. Volvemos y limpiamos. Lo mismo, aplicamos isopropílico directamente a la brocha. No llevamos directamente el isopropílico allí para evitar cualquier filtración dentro de la cámara. Vamos a limpiar y vean cómo nos quedaron esas pistas. Vean cómo nos quedaron las pistas. Ya nos quedó bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el FPC. Supongamos que vamos a realizar un reemplazo de FPC. Vamos a ocupar el donante. Que estamos haciendo una especie de cambio de aleación y limpieza. Vamos a usar el mismo FPC. Ocupamos el mismo. Vean cómo quedó. No hemos maltratado. Vean que no hemos maltratado nada de la cámara. Miren cómo quedó. Entonces, la misma técnica, muchachos. La misma técnica. El cautín, de la manera más cómoda que podamos trabajarlo. Vamos a ponerlo acá, que era que nos estaba funcionando súper bien. Le damos un poco más de altura. Enfocamos. Listo. Buscamos el FPC que tenemos por allí. Lo deposicionamos listo para usarlo. Y entonces vamos a llevar la posición de este flexor. Vamos a enfocarles que ustedes puedan ver mejor. Ahí. ¿Qué hacemos? Aplicamos el flux. Recuerden que el flux no puede faltar, pero esta vez es un poco menos que al inicio. Es un poco menos de flux que cuando lo vamos a bajar. Acá, perfecto. Ahí está súper bien. ¿Qué hacemos? Activamos el cambio de aleación que hicimos. Activamos el nuevo estaño, las nuevas propiedades del estaño que tiene ahora este conector. Visualmente podemos incluso observar que ya está listo. Vean. Retiro, llevo el FPC, lo posiciono, lo voy bajando. Le voy dando sus toquecitos, lo bajo, lo voy posicionando. Vean que no es nada complicado. Vamos a darle un toque de este lado para que se suba. Ok. Ahí creo que está bastante bien. Le damos temperatura. Temperatura. Acá. Así, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos después de esto? Subir el flexor para que no se nos baje. Dejamos que enfríe. Listo. Ahora vamos a realizar la limpieza. Igualmente buscamos la brocha, le damos isopropílico a la brochita y vamos a limpiar la zona que trabajamos.
La limpiamos bastante bien. Listo, vamos a quitar el exceso. Ahora vamos a observar cómo nos quedó. Vean cómo nos quedaron de alineadas. Incluso observamos, miren que nos quedaron de soldadas. Vean cómo quedaron los pines. Ahí podemos tener una visual de cómo quedaron los pines soldados. Vean cómo quedaron los pines soldados. Miren. Una visual de que todos los pines quedaron soldados. De esta manera pudimos realizar un cambio de aleación, una reparación en el flex, reparación de FPC, en caso de que haya tenido corrosión, una pista sulfatada, que a veces sucede mucho, se sulfata la pista, pierde la comunicación, hay que desmontar el FPC, darle cambio de aleación, recuperar el estaño y volver a montarlo. De esta manera lo podemos hacer, vean cómo se ve. Miren. Está totalmente alineado. Listo, esto lo pudimos hacer en una cámara. Esta reparación es de una cámara. De una cámara de celular. Pudimos hacer lo mismo con el FPC, lo mismo que hicimos en una pantalla. Ahora, ¿cómo sería si nos llega un botón de power porque el FPC está dañado? Que es mucho más pequeño y las pistas son más pequeñas. Vamos a hacer el mismo proceso a ver si también aplica, si también funciona. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, muchachos. Ya es mucho más rápido. Ustedes ya conocen el protocolo, conocen el paso a paso. Vamos a hacerlo de manera más rápida. Vean este FPC cómo está. Vean. Vamos a hacer el cambio, un poco de flux. Acá. Buscamos la manera de sujetar mejor el flexor. Como este flexor es un poco largo, podemos usar incluso la posición en la mitad del flexor, de modo que no se vayan a quemar los dedos tampoco, ¿no? Tampoco exageren. Puede ser incluso ahí. Listo, vamos a esperar que haga su trabajo. La temperatura, ahí está. Dejamos que se pueda bajar. Listo, lo desmontamos, acá está. Lo llevamos a nuestro paño. Siempre les recomiendo colocarlos en un pañito, en un trapito. Vean, ahí está. No hubo ningún problema, ningún riesgo. Rápidamente, una reparación rápida, una reparación efectiva. Una reparación que les va a brindar a usted una ganancia rápida, notoria, porque aquí estaríamos recuperando la pieza original. Aquí no estamos colocando una pieza genérica, no estamos comprando un repuesto nuevo. Entonces, la ganancia por esta reparación es 100%. Bueno, un 90% por lo que gastamos en estaño, en flux, en isopropílico, por el uso de las herramientas. Bueno, lo que ustedes ocupen allí. Vean, ahí está. Vamos a aplicarle el estaño para hacer el cambio de aleación rápidamente. Estaño. Vamos a limpiar acá la parte de abajo. Vamos a aplicar buen estaño. Bueno, no, porque es una pieza mucho más pequeña, entonces no necesitamos tampoco saturar el estaño acá para hacer el cambio de aleación, pero que pues nos pueda quedar en todo el sector que vamos a trabajar. Ahí estaría súper bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, muchachos, muy práctico. Usamos el cautín. Vamos a pasarlo por allí por las pistas. Vean, rápido, acá. Hacemos el cambio de aleación entre las pistas, aquí. Lo usamos acá. Muchísimo más rápido, vean. Ya lo tenemos listo. Vean. Súper bien, acá está. Listo. Volvemos y limpiamos. ¿Dónde me quedó? Acá. Volvemos a limpiar. Vean cómo nos quedó. Vean las pistas cómo nos quedaron. Vean, muchachos, cómo quedó esto después de limpieza, después de todo. Vean, vamos a ponerlo acá para que visualicen mejor. Así nos quedaron las pistas. Súper bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, la misma técnica. Vamos a montar el FPC en ese flexor. Entonces, ¿qué ocupamos? Ustedes ya saben, a esta altura de esta clase, ustedes ya saben qué es lo que ocupamos. El cautín, que es nuestra herramienta esencial en este trabajo. Ocupamos el FPC que vamos a montar, sea un FPC nuevo, sea un FPC donante, el que vayamos a usar. Lo posicionamos para poder manipularlo. El flux, que recuerden que pues el flux ya es diferente, ya no es la misma cantidad. Mire, esto y me pasé. Colocamos acá el flexor, vamos a darle mejor visual, ahí está. Dejamos que el flux se expanda, ya el estaño está listo. Retiramos, vamos a buscar el FPC que vamos a colocar. Lo posicionamos allí donde va, lo dejamos. Incluso, si ustedes visualizan, él se va a acomodar solito. Miren, él se acomoda solo, ¿vieron? ¿Vieron el movimiento que hizo? No puse pinza, no puse nada. Él se posiciona solo. Vean, ahí está, solo es darle unos toquecitos acá. Ahí,
está súper bien. Le damos temperatura, 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 para que él pueda fijarse bien, bastante bien. Temperatura. Listo. Y lo subimos de la parte de abajo, así. Lo dejamos que enfríe, que endurezca. Ahí vemos el cambio de estaño. ¿Vieron el cambio de estaño? Listo. Retiramos el cautín. Vamos a limpiar. Realizamos la limpieza. Vamos a darle una buena limpieza. ¿Vieron el movimiento que hizo? Solo colocarlo y él automáticamente se ajusta, él automáticamente calza. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle unos pequeños toques para que se cuadre mejor, pero él busca su posición solito. Él con el estaño, con el cambio de aleación, las nuevas propiedades de estaño, usando esta técnica, él se va a posicionar prácticamente solo. No tenemos que estarlo moviendo ni moviendo, sino prácticamente solo él va a hacer el trabajo. Ahora vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a ver si a esta altura ya entonces pueden observar. Vean, vean cómo quedaron las pistas. Miren, todos los pines unidos. Todo quedó unido perfectamente. No tuvimos que hacer mayor trabajo, sino tener una técnica adecuada. Déjenme ver acá, es que no logro posicionarlos bien. Bueno, vamos a limpiar mejor porque acá lo que se ve es que hay flux de este lado. Vamos a darle acá un buen de limpieza porque todavía tenemos un flux que no nos deja visualizar bien. Vamos ahora a darle acá, quitar todo ese excedente. Listo, entonces vamos a que lo puedan ver mejor. Yo creo que acá se puede ver mejor. Vean, ahí están todos los pines, están unidos. Vean todas las pistas como quedaron unidas de este lado, la otra cara del FPC. Vamos a darle mejor ángulo. Yo creo que ahí vean, vean cómo quedó. Qué chulada, vean, qué chulada. Miren. Listo, y de esta manera, muchachos, entonces ustedes pudieron darle solución a un FPC de un botón de encendido, de un flex de power. Le pudieron dar solución, lo repararon. Muchas veces sucede que ustedes están cambiando el botón, ustedes lo limpian, cuando lo van a conectar no da función, o el botón da función, después deja de dar y falla. Háganle una especie de cambio de aleación, un reflow al FPC de este tipo de flexores y pueden solucionar la falla. No necesitan comprar otro repuesto, no necesitan cambiarlo. Simplemente con este tipo de trabajos ustedes pueden solucionar cualquier tipo de flexor. Cambiamos o reparamos el de una cámara, el de un flex de encendido, el de una pantalla. Pueden decir, no, es que eso solo funciona para esos modelos en específicos. Vean, acá les tengo diferentes pantallas, incluso les tengo una que es totalmente diferente. Vean cómo es este. De una pantalla de un Xiaomi, vean cómo viene el flexor. Muchos dicen, no, pero ¿cómo voy a trabajar eso ahí que está tan pegado a la pantalla? Me da miedo despegar el flexor porque puede que la dañe. No hay ningún problema. Vamos a hacer el ejemplo, este último ejemplo, en este tipo de pantallas. ¿Qué haríamos? Usamos lo mismo, el cautín. No necesitamos una herramienta sofisticada. Nuestro cautín nos va a ser muy útil. Vean cómo yo lo posiciono. Me ayudo de este holder para que el cable no se me mueva. Vean cómo queda acá. Ahí está bastante bien. Listo. ¿Qué usamos? Aplicamos el flux. Ahí está bien. La pinza que vamos a utilizar. Colocamos el FPC o el flexor de la pantalla en el cautín. Pueden ver que está haciendo su trabajo. Aquí está. Le damos un poco de tiempo. Ya está listo. Listo, tomamos el FPC, véanlo acá. Lo llevamos a nuestro trapito, lo dejamos allí y validamos que todas las pistas quedaron perfectas. Validamos que el flexor no se nos dañó ni se nos quemó. Miren. ¿Qué hacemos? Lo mismo, muchachos, la misma técnica rápida, una reparación rápida. Esto es una pantalla, normalmente este tipo de pantallas viene AMOLED, entonces no hay problema que usemos isopropílico. Pero si fuese una pantalla IPS, una pantalla LCD, hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya a filtrar el isopropílico. Entonces le echamos el isopropílico directamente a la brocha para limpiar la zona que estamos trabajando, como lo hicimos con la cámara. Así pueden ver que tenemos cuidado de que no se nos vaya a filtrar. Limpiamos todo el excedente. Vamos a hacer cambio de aleación. Lo mismo, siempre hacemos un cambio de aleación, recuperamos las propiedades del estaño con otro estaño, para que sea mucho más fácil la instalación del FPC. Vean, aquí ya aplicamos estaño, ya tiene buen estaño, así está bien. Listo, acá. Sí, yo creería que ahí ya está bien. Vamos a darle mejor enfoque. Ahí. Vamos a usar el cautín.
Lo mismo, no tenemos que hacer nada adicional, lo mismo. Vean acá, tenemos, vamos a pasarlo por acá, vean. Así. Ok. Estas de acá, estas de acá. Súper bien. Listo. Realizamos una limpieza. Y ahora pueden ver cómo quedaron las pistas. Vean. Vamos a que las visualicen mejor desde acá. Vean cómo quedaron. Quedaron súper bien. Ahora, ¿qué viene? Rápidamente el mismo proceso. Aplicamos entonces flux, de manera un poco más moderada. Ahí ya está bien, incluso me excedí un poco. Ok. Buscamos el FPC, que ya lo tenemos posicionado. Vamos a ponerlo aquí en mejor posición para manipularlo ahorita. Listo, ahora vamos a colocarlo. Vamos a dejar que el flux haga su efecto, el estaño haga su efecto y la temperatura haga su efecto. Visualmente puedo notar que el estaño ya está prácticamente listo. Ahí ya el estaño está prácticamente listo, entonces lo que hago es separarlo. Llevo el FPC, lo posiciono donde quiero que vaya, le voy dando temperatura y vamos a ver cómo nos va con el movimiento solo. Lo ayudo, dejo que caliente más, lo ayudo, creo que está bastante bien alineado. Si le quiero dar un toquecito de acá arriba puedo hacerlo. Perfecto, veo más las pistas, puedo notarlas más, de este lado, creo que quedó muy bien alineado, está muy bien alineado. Le doy más temperatura para que vaya a soldarse mejor, para que se pueda soldar más, compactar más. Perfecto, súper bien. Entonces lo que hago es el mismo movimiento, lo levanto, lo pongo encima de la pinza, así de esta posición, vean, de esta posición, dejo que enfríe. Visualmente ya noto que el estaño enfrió. Listo, muchachos, ahora vamos a limpiar. Nuevamente, ¿cómo lo hacemos? Igual que ahorita, isopropílico en la brocha. Una buena limpieza siempre es necesaria, una buena limpieza después de colocar un FPC. Vamos a ver cómo nos quedó este trabajo. Vamos a buscarle posición, vean los pines, miren. Vean los pines como quedaron. Vean la posición del FPC como quedó. Entonces, de esta manera, muchachos, con esta técnica nosotros podemos realizar un muy buen trabajo, un trabajo seguro, no vamos a maltratar, no vamos a deformar. Vean el flexor, vean el flexor que ni se dañó, veanlo como quedó, vean cómo está. Miren. De esta manera, muchachos, nosotros podemos garantizar un muy buen trabajo, no importa el tamaño del repuesto, no importa la posición del flexor, cómo venga, no importa qué tipo de repuesto sea. Si usamos la técnica adecuada, podemos garantizar un muy buen trabajo, un muy buen resultado. Entonces, la intención de esta clase, muchachos, es que ustedes pierdan el miedo de realizar cualquier trabajo a un FPC. Tengo varios colegas que son técnicos, que yo los asisto en nuestra plataforma de soporte, donde me preguntan todos los días, prefiero cambiar la pieza que reparar un FPC. Podemos reparar un FPC, si el daño es del FPC lo podemos reparar. Recuperamos un repuesto 100% original, recuperamos un repuesto en su totalidad y damos
un mejor resultado, porque nos evitamos el gasto de un repuesto y la ganancia puede ser un poco más notoria para nosotros como técnicos y para el taller. Entonces, siempre mi recomendación va a ser que ustedes se enfoquen en reparar los repuestos cuando son originales. Si ya hay que cambiarlos porque no se puede reparar, pues se cambia, pero si lo podemos reparar, lo reparamos. Con esta técnica yo les garantizo que ustedes van a tener un trabajo tranquilo, un resultado exitoso y van a tener ustedes mucha comodidad en realizar el trabajo. No necesitan herramientas sofisticadas. Si se dieron cuenta, utilicé un holder para sostener el flexor, pero incluso lo pueden hacer con sus propias manos. Utilicé una brocha para poder dar limpieza, estaño, el cautín y no más. Bueno, una pinza. Es lo único que se utiliza, muchachos, para poder tener un resultado como esto, reparar cualquier tipo de repuestos. Igualmente, muchachos, los invito a que hagan uso de este contenido. Estas son clases hechas para ustedes, explicaciones detalladas para ustedes, para que ustedes puedan tener un mejor conocimiento, puedan ver una técnica aplicada en un laboratorio, en un taller, de manera real. Recuerden igualmente que nuestra plataforma de soporte está para asistirles en cada reparación que ustedes necesiten. Ustedes allí tienen beneficios, tienen bastantes funciones que ustedes pueden ir utilizando día a día. Tenemos bastantes casos ya resueltos, tenemos asistencias en tiempo real en diferentes países, tenemos consultas de software, consultas de hardware, en todo lo que se refiere a poder tener un taller de servicio técnico y avanzar en el taller de servicio técnico. Los invito a que hagan uso de esta clase, a que vean detalle a detalle, a que practiquen esta técnica y me dejen en los comentarios si el resultado les funcionó. Nos vemos hasta la próxima clase.